Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Hugo Villaseñor y bueno, pues esta tarde es bastante especial porque pues tenemos temas escalofriantes y góticos también de los cuales vamos a platicar. Y bueno, conmigo está Enrique Palafox, quien tiene en La Pulguita Cinéfila un curso bastante interesante que se llama De Drácula, de Bram Stoker a Nosferatu, de Robert Eggers. Entonces, pues bueno, pues hay que aprovechar la compañía de Enrique. Y bueno, Enrique, pues adelante, vamos a platicar de este curso que tienes, pues entre manos y sobre todo creo que está muy ad hoc, ¿no? Platicábamos tras bambalinas, ¿no? Como del resurgimiento gótico, ¿no? Y la fascinación que tenemos hacia los monstruos y particularmente, pues con este personaje que es el Nosferatu, el vampiro, el no muerto, ¿no? Entonces, platícanos un poquito sobre lo que se va a ver en este curso y sobre, pues también tu fascinación, ¿no? Sobre estas criaturas. Muy bien, querido Hugo, muchas gracias por el espacio, gracias por recibirme aquí en La Pulguita, estoy muy contento, estoy francamente muy emocionado, porque además lo hacen ustedes muy bien, tengo que decirlo, y no vengo aquí se lo dije a Elena, bueno, también bueno, en fin, ya se los he comunicado anteriormente, me parece que lo hacen de manera bien hecha, ¿sabes? Y eso fue lo primero que me llamó la atención y por eso también me puse en contacto con ustedes, porque me gusta mucho su enfoque y lo que están haciendo. Así que enhorabuena por el trabajo que están haciendo. Gracias. Y gracias por tomarme en cuenta mi propuesta. Fíjate que yo en lo particular, por ponerlo en algún sentido, tengo estudios en Drácula, por absurdo que parezca. Yo soy diseñador gráfico, algo del trabajo que he hecho y que me pueden ubicar. Yo diseñé tazos para sabritas, sobre todo los de Pokémon, que fueron muy famosos hace pues ya 25 años, ¿sabes? Entonces, siempre he estado metido en el tema del diseño, siempre he estado trabajando con estas marcas del entretenimiento. Me gustaba mucho trabajar con Star Wars, me trabajé con Yu-Gi-Oh, con ese tipo de marcas. Y siempre, Hugo, desde entonces, siempre me gusta, se me quedó en la cabeza trabajar con algo que desarrollara yo, como una marca propia que me gustara. Y le buscaba por dónde, por dónde, por dónde. Fueron muchos años de estarle buscando. Y curiosamente, en el 2014 tuve oportunidad de ir a la Comic Con en Estados Unidos porque iba a estar Guillermo el Toro y yo soy un obsesionado de Guillermo el Toro. Entonces un poquito fui como stalker porque quería yo platicar con él de ideas, ¿sabes? En estas cuestiones de crear algo. Y tuve oportunidad de conocerlo, estuve platicando con él un rato. Y una de las cosas que salí muy motivado de ahí, de esa charla, fue a crear algo propio, algo que dijera, quiero poner un granito de arena. Sobre todo quería yo estar también dentro de la Comic Con, ¿no? Quería yo agarrar como trabajo dentro de la Comic Con, algo que me llevara para allá. Y ahí fue donde me topé con Drácula, fíjate, porque regresé como a mis orígenes, ¿no? Y justo mi papá, yo de chico, mi papá me regalaba unos cómics que se publicaron aquí en México, que abarcaban toda la literatura universal, ¿no? Estaba Moby Dick, estaba El Jorobado de Notre Dame, estaba Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y el número 4 era Drácula. Y yo para ese entonces, que habré tenido unos 10 años más o menos, y yo era muy miedoso, sumamente miedoso, sobre todo en terrores nocturnos. Y yo cuando leí ese cómic, Hugo, la verdad es que quedé aterrado, o sea, aterrado porque además es una edición muy bien hecha, ¿no? De un filipino que se llama Néstor Redondo. Entonces, se me quedó esta cuestión como de, me asusta, pero me gusta, ¿sabes? Que es un poco como una obsesión que además fue creciendo con los años. Imagínate, desde los 10 años. Yo tengo 52. Entonces, imagínate, ya es una obsesión de varios años. Entonces, empecé a investigar, pues, temas de vampiros, empecé a investigar, leí la novela de Bram Stoker, ¿no? Eventualmente. Y me gustó tanto la novela de Bram Stoker porque superó al cómic que yo había leído. Y tú sabes que a nivel mediático está cañón. Cuando a ti te gusta algo,
superarlo está canijo, ¿no? Con otra cuestión. Y aquí sí me pasó, ¿no? El cómic que yo tanto adoraba, la verdad es que quedó desbancado al leer la novela y se quedó una obsesión conmigo que además cuando sale la película de Francis Ford Coppola en 1992 fue una película muy mainstream, ¿no? Porque justo lo que platicábamos un poquito tras bambalinas, el mito del vampiro sí es mainstream, pues claro, está la Universal, ¿no? Pero en realidad explota con 1992 a lo grande, ¿sabes? O sea, había playeras y pues yo estaba en la prepa y yo traía mi playera de Drácula, entonces ya era, yo ya, me digo yo draculista, ¿no? Ya estaba yo súper clavado con el tema de Drácula. Y justo, aparte del diseño, yo me dediqué a la academia, 25 años de mi vida, a dar clases, y me becan para estudiar una maestría. ¿Y en qué la quieres hacer? Puta, y yo así de, pues en comunicación. ¿Y en qué va a ser tu tesis? Y yo, pues en cine de Drácula, así literalmente. Entonces ahí fue donde empecé yo como a investigar de manera un poco más profesional estas adaptaciones de la novela a cine, ¿no? Y me tapo evidentemente con Nosferatu, me topo con la Hammer, me topo con muchas de Estados Unidos, ¿no? Y con otras miles de representaciones, porque además resulta ser que Drácula es el personaje que más representaciones mediáticas tiene en cine, tiene más de 600 películas Drácula. Entonces, bueno, fue una investigación interesante y ya para callarme y dejarte hablar. Luego me becan en el doctorado y ahora me lo aviento yo en literatura y entonces lo hago yo en Drácula de Bram Stoker. Entonces mi especialidad es cómo el texto migra hacia los medios de comunicación. Entonces ahí es un poco donde viene como todo este contexto y por eso me acerqué yo con ustedes a proponerles, bueno, ¿por qué no hacemos un curso que hable Drácula, ¿no? Y los tres Nosferatus, ¿no? El de Murnau, el de los setentas y este último, ¿no? Muchas gracias, Enrique. Qué interesante, sí, totalmente todo eso que comentas, pues es bastante, pues atractivo, ¿no? Todo esto referente a tu gusto, pasión acerca de este personaje. Y bueno, ahorita que estabas platicando, ¿no? Y que estábamos comentando también sobre pues, este curso, ¿no? Es muy interesante también cómo en cada época ha tenido su propio Nosferatu, su propio vampiro, ¿no? En el sentido, no es lo mismo hablar, por ejemplo, de el Nosferatu o el vampiro de Murnau del 22 al de Bram Stoker, en el sentido de contextos hasta políticos y sociales, ¿no? El tema pues de lo que estaba ocurriendo en cada país, en cada época, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso también me parece importante y supongo que también lo platicarás ahí en tu curso, pero sobre todo también quería comentar que si bien Bram Stoker es quien le da como la popularidad a la figura del vampiro, ¿no? Drácula, y ordena de alguna manera como tantos mitos o información, también es interesante que ha existido esta figura desde hace muchísimos años, ¿no? O sea, hay registros en la cultura azteca, maya, ¿no? De una criatura, ay, no, Camazotz, creo que se llama, que Ujú. tal cual, pues Vampírica. era Ujú. era una deidad, ¿no? Para ellos, y tal cual, pues tienen cabeza de murciélago, cuerpo ahí de hombre, alas, o sea, era una especie de vampiro, ¿no? O también, por ejemplo, en escrituras de judeocristianas, ¿no? Con la visión de Lilith, ¿no? Que también pareciera ahí con elementos vampíricos, etcétera, etcétera, ¿no? Y platicábamos también antes, ¿no? Que el folclore como tal, pues muy antiguo, ya nos presentaban a estas criaturas como más parecidas a zombies, ¿no? Pero que eran, que estaban sedientas de sangre. Dicho todo esto, Enrique, ¿por qué la fascinación de de la gente en el sentido de que estamos en el 2025 Ujú. y se vienen más películas de vampiros, más series, playeras, mochilas, de todo, ¿no? ¿Por Ujú. qué encontramos una fascinación ante estas criaturas, ¿no? En el sentido de que vivimos en una época donde en apariencia lo sabemos todo, ¿no? Donde ya se han derrumbado varios mitos, elementos pues como de superstición, etcétera, etcétera, pero ¿por qué seguimos llenando las salas de cine de este personaje?
Pero primero que nada, es muy interesante la reflexión que estás trayendo, pero creo que tiene que ver con que a los seres humanos nos encanta contar historias y nos encanta contar la misma historia una y otra vez, la contamos cada vez mejor, ¿sabes? Y eso lo venimos haciendo desde que el hombre es hombre. Si te fijas, la historia del arte, ¿no? Son historias repetitivas, ¿no? Es la misma historia una y otra vez, ¿no? Y se repite una y otra vez. Y hoy, por ejemplo, en cine estamos viendo películas como Troya y, bueno, pues son de las primeras representaciones artísticas pictóricas que hay, ¿no? Estas batallas de Troya, más aparte escritura, además, insisto, son las mismas historias una y otra vez. En la cuestión del vampirismo, yo creo que el ser humano nos vemos reflejados con la muerte y ahí es donde... por eso no pasa de moda, porque al final del día, recordemos que el vampiro original, ese del folclore que tú dices, no es otra cosa más que un ser que se levanta de la tumba y regresa a atormentarme. O sea, no puede haber cosa más aterradora que esa. Inclusive ahorita, justo con esta visión que tenemos de la vida, como dices, con tanta tecnología, ponte a pensar, imagínate un ser muy querido que tenemos cercano, de repente se muere porque más va a pasar, porque más todo el mundo nos vamos a morir, eso es inevitable. Lo único que tenemos cierto en este planeta es que nos vamos a morir todos. Entonces, imagínate que esa persona tan querida que tenemos de repente trasciende, pero regresa de la tumba a atormentarnos. No creo que puede haber algo más aterrador, ¿sabes? O sea, imagínate perder a mi, no sé, a un ser muy querido que lo amo profundamente y de repente ya no está. Entonces estoy sufriendo con la pérdida, estoy sufriendo con el duelo y de repente regresa para atormentarme. No creo que pueda haber nada más aterrador. Entonces, eso no cambia, no cambia ni con la tecnología ni con nada, ¿sabes? El cine particularmente se ha encargado de romantizar al vampiro, ha encargado de quitarle lo aterrador al vampiro. Creo que Robert Eggers ahorita lo que está haciendo es regresarle esa dote de misticismo y esa dote pues ahora sí, de que folclore, porque además la chamba que hace, sobre todo a nivel visual, es completamente arraigada en cuestiones históricas, ¿no? Entonces está muy bien fundamentado y eso está causando sensación. Fíjate cómo las redes sociales está plagada de el diseño del personaje. No quiero hacer spoilers para la gente que no lo haya visto, pero el diseño del personaje está causando sensación porque tiene que ver con un arraigo en el mito y no con el romance del vampiro, ¿no? Claro, eso también muy interesante y que platicábamos también, ¿no? Que de diferentes épocas, desde la literatura hasta el cine, pues han habido diferentes visiones o versiones sobre el vampiro, ¿no? Como dices, desde La Bestia, ¿no? Con Bram Stoker, Murnau, hasta ya el Dandy, ¿no? Que prácticamente ya era una especie de playboy, ¿no? Donde era hermoso por fuera y horrible por dentro, ¿no? Y cuando, por ejemplo, con Murnau es horrible en todos los sentidos, ¿no? Entonces eso es bien interesante, pero sobre todo, robusteciendo lo que decías, Enrique, sobre esta fascinación, ¿no? Que tenemos hacia esta criatura, pues es que además rompe con el status quo, ¿no? Rompe con toda la lógica en el sentido, primero, vence a la muerte, ¿no? Entonces, además de eso, también dependiendo de las versiones, pues es extranjero, es noble, millonario, guapo, poderoso, ¿no? Tiene este elemento de encanto que seduce a todos y a todas, que además también es muy interesante eso, ¿no? El tema de la sexualidad, del erotismo, ¿no? Que pues también ha puesto con pelos de punta a muchos conservadores, ¿no? O defensores pues, de la moral en turno, ¿no? En el sentido de estas criaturas que pues no le importa si es hombre, mujer, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, recordemos en la década de los 80 que fue también muy interesante la aparición de estas películas, ¿no? De vampiros, donde pues era también la aparición del SIDA, ¿no? Y que de alguna manera también se conecta con el tema, pues, del homoerotismo, el tema de la Totalmente, juventud, el totalmente, tema, ¿no? totalmente, El virus, ¿no? totalmente. Del VIH, los vampiros, etc., etc. Entonces, a lo que yo voy es, cada época va adoptando, trayendo otra vez de nuevo a este personaje, este conde, porque es tan flexible que es impresionante la capacidad que nos da para
seguir hablando de problemáticas, ¿no? Y es que el origen del mito del vampiro tiene que ver, y por eso viene desde tiempos ancestrales, como lo que mencionabas en las culturas, tiene que ver con precisamente la muerte, ¿no? Y las enfermedades, justo lo que acabas de mencionar, por ejemplo, la epidemia del SIDA en los ochentas, que bueno, pues tenía todo el mundo con pánico, ¿no? Y literalmente se hizo un pánico de eso, pues genera una epidemia al final del día. Ahorita acabamos de pasar una epidemia brutal, ¿no? Que además fue épica, ¿no? Hace un par de 3 años fue, ¿no? La epidemia que además nos tuvo a todos en un estado de coma mundial que fue aterrador. Entonces, sí, claro, pero y eso, qué interesante que lo traigas, porque fíjate que el mito del vampiro viene de ahí, ¿no? Viene de estas grandes epidemias, sobre todo la peste negra. ¿No? Cuando se caían, ¿no? O sea, los cuerpos caían muertos en las calles, ¿no? Caminando inclusive. O sea, que eran epidemias brutales que acababan con ciudades enteras. Entonces, fíjate, el mismo Nosferatu ahorita es el reflejo de esas epidemias, ¿no? Lo vemos ahorita cuando llega, digo, aquí no hay spoiler porque la historia, si no han visto Nosferatu de Murnau, pues es la misma historia, básicamente. Pero entonces llega el barco que en el libro es el Demeter, ¿no? Y en el Demeter no llegan ratas, por ejemplo, ¿no? En el Demeter lo que llega es un lobo negro que brinca a Whitby, que es en Inglaterra, y bueno, ya se lleva una parte de la historia, pero en Nosferatu sí llega el barco y llegan las ratas, y es el sinónimo de la plaga, y es la peste, ¿no? Entonces, Nosferatu sí es un vampiro mucho más arraigado hacia el mito del folclore, ¿no? Y Drácula se ha ido más hacia el guapo, hacia el personaje es el seductor, ¿no? Que además llega en las noches a seducir a mujeres virginales, ¿no? Totalmente, exacto, que eso también es muy interesante. Oye, Enrique, y también, bueno, ya aprovechando, yo quería hacerte una pregunta, bueno, no sé si me está adelantando o es algún tema del cual también vas a tocar en tu curso, pero hay una polémica, ¿no? Y hasta como versiones del origen de los colmillos, ¿no? A ver, me voy a explicar. En Nosferatu, ¿no? Del 22, pues son más como dientes de rata, De ¿no? Ahí rata. es, Mm. de Sí. rata, ¿no? Básicamente. Y va evolucionando, ¿no? Según yo, en la de Bela Lugosi, no tiene colmillos puntiagudos como tal, ¿no? Lugosi no usa colmillos. Exacto. Mm. Hay una idea donde dicen que según esto, que la primera vez donde aparecen estos colmillos es en la película mexicana El Vampiro, pero hay quienes dicen que no es cierto, que es mucho antes, en una película turca. ¿Tú tienes el dato como real? O sea, ¿se puede comprobar o no? Sí, mira, sí es comprobable porque, bueno, la película que menciona se llama Drácula Jalala. Y está desaparecida, ya no existe Mm. copias de ellas, ya no, o sea, queda póster y quedan, bueno, algún par de stills, pero no es evidente, esa es la realidad. O sea, si tú estás buscando una prueba fehaciente de eso, no lo vas a encontrar porque no existe. Ahora, es un hecho que Lugosi no usó los colmillos. El tema de Lugosi es bien interesante porque Lugosi viene del teatro. La adaptación de la Universal al cine no es adaptación de la novela, sino es adaptación de la obra de teatro. Entonces, la adaptación de Todd Browning es completamente teatral. Recordemos que además Browning venía del teatro también. Entonces, y Lugosi venía de encarnar al Conde Drácula en el teatro. Entonces, él estaba más enfocado como en el outfit, ¿no? Que es como este frac de mago, porque además la relación de mago y Satanás, y bueno, ya será algo que ahondaré en el curso, pero tiene que ver la representación del frac, tiene que ver directamente con el Fausto, ¿no? Con el doctor Fausto y la relación con el mago y Satanás, ¿no? Entonces, acordémonos que el mago en ese entonces, en 1890, era una figura muy importante, llena de misterio, sobre todo en Inglaterra, que se utiliza mucho el ocultismo,
¿no? Entonces había mucho estas supersticiones, no es como ahorita el prestidigitador que te saca una baraja y te adivina, sino más bien sí había como esta sensación de que el mago estaba metido con el diablo. Entonces, por eso Lugosi se mete con ese outfit, ¿no? Entonces, el estereotipo del vampiro del Lugosi, que además es el que prevalece, ¿no? Porque además se repitió una y otra vez, lo vemos en caricaturas, lo vemos en figuras de acción, lo vemos en todos lados, es el estereotipo de el vampiro de frac guapo, ¿no? Seductor, ¿no? Pero pues que poco o nada tiene que ver con Drácula, el de la novela, porque además el Drácula de la novela, insisto, es el de Robert Eggers, ¿no? Sin dar spoilers. Entonces, si ya fueron a ver la novela, pues es eso, es un vampiro decrépito que se levanta a amenazar. Y acuérdate que el, el vampiro de Stoker es un vampiro bastante satánico. Sí. No, o sea, no hay nada de romance ahí. Aquí, a mí me gusta mucho y ahí voy a ahondar mucho en el curso, en la versión de Robert Eggers, porque es lo que veo que está más representado a la novela. Sabemos estas convulsiones de una posesión satánica. Aquí no hay un romance, aquí no hay un tema seductor, aquí no hay el guapo seduciendo a la dama. No, aquí hay una posesión eh, física y mental. Y hay un abuso, entonces aquí no hay buenas costumbres, es la realidad. Sí, totalmente. Eso que mencionas es bien interesante, ¿no? Esto de cómo a lo largo del tiempo y diferentes versiones, pues han embellecido de alguna manera al vampiro, ¿no? Ujú, Pero ujú. como dices, ¿no? En la versión de Stoker, por ejemplo, es, como dices, totalmente, pues, diabólico, ¿no? Y que Eggers, pues, también lo representa, bastante bien, ¿no? Con todas estas posesiones, vemos a este personaje constantemente como con espasmos, En convulsiones, convulsión. Ujú. ¿no? Y Etcétera, muy etcétera. sexual, ¿estás de acuerdo? Como un incubus. Sí, totalmente. Entonces es muy interesante. Bueno, sin spoilers, pero hay una parte, ¿no? De un diálogo que dice soy un apetito, ¿no? Y que eso es muy, muy interesante. De hecho, yo escuché varias veces a personas con la película de Eagers diciendo que no les gustaba mucho el personaje del conde, que porque era muy malo de caricatura, que porque era muy unidimensional. Pero ¿no crees que de alguna manera, pues eso es parte desde la misma novela en el sentido de que es la representación del mal? O sea, ¿no? En el sentido de tal vez el Drácula de Coppola, bueno, pues ahí es un poquito más complejo, por así decirlo, porque pues está enamorado y no sé qué, pero desde el origen es el mal absoluto, ¿cierto? Entonces no Totalmente. puede tener como mucha complejidad, o no sé, ¿tú Y qué además es opinas sobre eso? arquetípico, es arquetípico. Además, Ese mal, acordémonos, justo antes de entrar al aire estabas hablando de Polidori, ¿no? Entonces, Polidori es el que pone, digamos, como las bases del vampiro, del extranjero, ¿no? Que me da miedo, que tiene mucho poder y que viene a amenazarme, que es un poco lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, ¿no? Con el tema de los inmigrantes, ¿no? Entonces dice, no, espérense, hay que dejarlos allá. Eso pasaba muchísimo. Entonces Polidori pone ese arquetipo que ya después lo retoma, ahí se me fue, Barney el vampiro de... Ay, se me fue el nombre, pero es Barney el Vampiro, que es una publicación que sale semanal en Inglaterra también y se forma un poquito como estos relatos del vampiro, que después retoma Lefano en Carmila, ¿no? ujú, Ahí haciendo un personaje muy interesante, porque además ese es completamente lésbico y abiertamente lésbico, y además Lefano así lo crea. Y luego llega Stoker, ¿no? O sea, Stoker es el resultado de estos tres. Stoker en realidad no era un buen escritor. Hay que ver a Stoker como un hombre de medios, porque además él era gerente de teatro durante 30 años, ¿no? Y escribía, ahora sí que en sus ratos libres, pero tampoco es que tenga muchas novelas. Stoker, ponte a buscar algún otro sí, relato. Stoker, y es realmente Drácula para mí es el gran One Hit Wonder, pero es tan poderoso y llega en un momento que aparece justo, se publica cuando los Lumière están creando el cine. Entonces, Drácula es una novela muy mediática porque además
Stoker era un experto en los medios de comunicación en ese entonces, o sea, y en ese entonces, así como ahorita tenemos TikTok y tenemos Zoom para hacer lives y tenemos YouTube y demás, Stoker tenía telégrafo, tenía cartas y tenía periódicos, y todo eso es la novela de Drácula. Entonces, Stoker es el resultado de lo que él vivía y Drácula es el resultado de lo que él vivía, pero al ser tan mediática la novela, de inmediato migra a los medios. Y es ahí donde Alvin Grau dice, oye, aquí hay algo interesante y crea Nosferatu. Nosferatu no es precisamente Drácula, pero sí es un vehículo para llevar un mensaje de ocultismo, porque además Alvin Grau lo que quería era llevar enseñanza del ocultismo a las masas, ¿no? Y entonces se roba un poquito como la historia de Bram Stoker y por eso lo transforma, y regresando a la pregunta anterior, ¿no? En este personaje que es más de rata. ¿No? Los colmillos del conde Orlok de Murnau es completamente rata porque se quería alejar del vampiro de Stoker, ¿no? Porque además Stoker sí menciona caninos. O sea, y los caninos están claros que son los colmillos y sí menciona que le salen del labio. O sea, hay un momento que Jonathan Harker está escribiendo la cara del conde Drácula, ¿no? Habla de que abajo de un gran bigote muy poblado hay unos labios duros y que se le asoman los caninos, ¿sabes? O sea, sí, Stoker sí menciona los colmillos, o sea, los colmillos son de Stoker, pero Murnau los transforma en rata porque su vampiro es más rata por el tema esto de lo que decíamos de la plaga, ¿no? El diseño de su personaje es más rata, pero te digo, Drácula se va al guapo, ¿no? Entonces, mientras unos se van a la parte animalesca, bestial, el otro se va al tema del romance. Y ahí, bueno, pues ya, pues podría entrar don Germán Robles con sus colmillotes, ¿no? Y a lo mejor él fue lo que los puso. La verdad es que ese dato así tan concreto no lo tengo, pero para el curso ya lo tendré yo planchado. Es Vale, un muchas gran gracias. dato, ¿eh? Es un gran dato. Sí, totalmente. Y ahorita que estabas hablando, bueno, de todo esto, bueno, a lo mejor está un poco sin sentido lo que te voy a decir, pero hay una versión también muy interesante del vampiro. Yo cuando era niño veía El Conde Pátula, ¿no? Sí. Y era bien interesante, o es muy interesante como lo que decíamos también hace rato, antes de iniciar esta charla, cómo es tan flexible la figura del vampiro que hay comedia, hay terror, hay acción, ¿no? Porque de hecho, ¿qué tal el mundo Blade. Marvel Blade. exactamente, ¿no? Que de pronto antihéroe, superhéroe, como quieras llamarle, ¿no? De alguna forma. Y esta versión, ¿no? Del Conde Pátula, que también, bueno, hay películas con este Leslie Nielsen, me parece. Leslie Nielsen, sí, claro. Exacto, De Mel Brooks. exactamente, ¿no? Entonces, qué interesante cómo este personaje, pues sigue tan vigente porque pues, cabe en todas partes, básicamente, ¿no? Entonces, es algo que me llama mucho la atención. Y bueno, estabas mencionando hace ratito, bueno, Alvin Grau, ¿no? Que por cierto, la productora Prana, era Prana, ¿no? Prana Films, Prana Films. Ujú. fue su primera y última película, ¿no? La de Nosferatu. Además, también es interesante porque esto que dices del misticismo, o más bien el esoterismo, estaba ya desde la palabra prana, ¿no? Porque tiene que ver con el sánscrito, ¿no? De esta como energía vital que gobierna Lo como todos vemos los hasta en seres. el logotipo, ¿no? Que es el Yin Yang, ¿no? Exactamente, entonces ya desde ahí, o estos símbolos también que aparecen en la El película, ¿no? De, contrato. de Murnau en el contrato, ¿no? Que muchos decían, no, pues son garabatos. No, realmente sí, 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 sí hay una potencia ahí, ¿no? Por Ujú. ejemplo, también me gustaría, no sé si tú tienes ese dato, pero hay quienes dicen que a Bram Stoker le interesaba así como medio, como de algo lúdico, ¿no? El El esoterismo y ocultismo. el ocultismo, y otros dicen, no es cierto, nada más hay como que medio leve, pero nunca fue su intención. Sí. ¿Tú sabes algo realmente sobre eso en el sentido? ¿Era realmente un esotérico Bram Stoker o era más que nada así como, ay, pues qué padre esto y ya, Me y voy no a se metía referir, más? son tres puntos los que estás trayendo a la mesa que me parecen los tres muy, muy padres. Si me permites, me voy a referir a los Ujú, tres. Primero que claro. nada, que estás hablando del Conde Pátula, yo creo que es una de las mejores representaciones del Conde. Me encanta.
No, era increíble porque además, si tú te acuerdas, la traducción es increíble. Es mucho mejor que en español que en inglés, porque además era divertidísimo. Yo me acuerdo que salía Juan José Patorriola, por ejemplo, que era pues como esta burla a Juan José Arreola, ¿no? Que además era un poeta muy interesante de ese tiempo, ¿no? Entonces, lo que tiene Drácula es que no tiene copyrights. No, nunca los tuvo, porque además en Estados Unidos Bram Stoker nunca registró la novela, entonces por eso hay tantas películas, ¿sabes? O sea, en realidad Drácula es tan famoso porque tú puedes hacer tu propia versión de Drácula, ahorita la puedes hacer y no pasa nada, porque no hay copia, es como ahorita, por ejemplo, Mickey Mouse acaba de entrar ahora sí que al dominio público, sobre todo el Steamboat Willie, y cualquiera puede utilizarlo. Se Este año, viene una peli Popeye. de terror. Exacto, hasta salió una Ujú. película de terror. Este año Popeye, hace la semana pasada entró al dominio público. Entonces Drácula pues está en el dominio público, cualquiera puede hacerlo y por eso es que es tan popular y por eso es que cada quien hace su propia versión de Drácula. A mí una de las cosas que más me apasiona es investigar Drácula a la mexicana, porque además, puta, Drácula ha aparecido, como dijiste, empezó con el vampiro de Don Germán Robles, pero lo tienes en Capulina contra los monstruos, lo tienes contra Santo Mujeres contra vampiro. Drácula, ¿sabes? Y lo tienes con cosas con Guillermo el Toro, como cosas mucho más interesantes, ¿no? Hasta Blade de Marvel que decías. Entonces, sí, Drácula es increíble porque tienes todos los Dráculas del mundo que te puedas imaginar. Entonces, el culto a Drácula es muy interesante y además no nada más es de Estados Unidos o de México, sino que es mundial. O sea, igual también en Alemania que en Japón. En Japón está Castlevania, ¿no? Que es todo este tema de los videojuegos, ¿no? Que está súper duro. O sea, es un tema mundial. La verdad es que es un personaje muy interesante. Esa es la primera parte. La segunda, estábamos hablando de Nosferatu de Murnau y estabas hablando del tema del ocultismo. Entonces, pero ¿cuál era el punto que trajiste a la mesa de Ah, eso? de que si Bram Stoker realmente, o sea, era algo que sí estaba clavado como tal, o era nada más así, lo tocó tantito y ya, o si había como una Mira, intención realmente. tiene que ver mucho porque Bram Stoker, lo que te decía, era gerente de teatro, pero no era de cualquier teatro, era del teatro más importante de Londres, del Imperio Británico. O sea, era el teatro de la reina, básicamente. Entonces, Bram Stoker se codeaba con la crema innata de la sociedad londinense de fin de siglo XVIII, ¿sabes? Perdón, de siglo XIX, porque es 1897, ¿no? Cuando publica Drácula. Entonces se codeaba con todo el mundo, porque además el jefe de Bram Stoker, que era Sir Henry Irving, que era el primer actor de Londres, no, bueno, pues era un tipo insufrible, pero que además estaba en la socialité. Y Bram Stoker tenía que organizar, bueno, todas las giras, tenía que hacer todo. Bram Stoker conoció a Buffalo Bill, era muy amigo de Buffalo Bill en El Tejano. De hecho, uno de los personajes de la novela, que es este Tejano, está inspirado en Buffalo Bill, pero también era muy amigo, por ejemplo, de Sir Arthur Conan Doyle. Y Sir Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes, era uno de los más grandes ocultistas de su tiempo, ¿no? Acuérdate que en ese entonces manejaba mucho em, a nivel moda, el tema del ocultismo, ¿no? Iban la gente al tema del espiritismo, utilizaban mucho, o sea, se había creado la Ouija, entonces jugaban mucho a la Ouija, entonces había muchos charlatanes, ¿no? Entonces, Bram Stoker tenía mucho contacto con ese tipo de personas, era muy amigo también de muchos escritores que estaban metidos, digamos, como en ese ajo. Y una de las corrientes que tiene Bram Stoker es que perteneció a una orden secreta que se llamó la Golden Dawn, ¿no? Que es el amanecer dorado, que es una sociedad secreta, ¿no? Pero como podrían ser hoy, no tanto como los masones, pero sí tiene que ver con temas de ocultismo, ¿sabes? Entonces sí hay rastros de ocultismo, aunque no es el objetivo de Stoker, ¿no? Escribir esto, ¿no? Ocultismo contra Alvin Grau.
Alvin Grau sí era un ocultista, ¿no? Él sí estaba muy clavado en el ocultismo, pero tremendamente clavado en el ocultismo. Y en la Primera Guerra Mundial conoce a un soldado alemán que le cuenta una historia de vampiros. Y entonces ahí es donde se le chifla todo y se le mete la obsesión de crear una productora que sacara puras películas que trajeran mensajes ocultos, ¿no? Entonces, como dices, la gente pensaba que eran garabatos, pero en realidad estaba lanzando hacia el público cosas, pues bien interesantes, que además ahorita Robert Eggers le da una vuelta muy interesante a todo ese tema del ocultismo y lo plasma, pero en una realidad bestial, ¿no? Entonces, Alvin Grau sí es el gran ocultista, ¿no? Y el Nosferatu está plagado de símbolos ocultistas. Sí, de hecho, ahorita que mencionas eso de la de Eagers, yo cuando la vi, recuerdo que eso me gustó mucho, que sí es bastante oscura y bastante, pues ahí diabólica, ¿no? O sea, hay muchos de estos elementos tal cual de invocación. Bueno, no voy a contar muchas cosas de ahí, ¿no? Pero de invocar el tema, pues tal cual, sí es muy demoníaco, básicamente, ¿no? De hecho, se dice que una de sus referencias para esta película de Eagers fue posesión de Zulawski, ¿no? En cuestiones físicas, Sí, pero bueno, de posesión, ¿no? sí, Como tal, ¿no? sí. Eh, Te iba a preguntar algo. ¿Tú qué opinas sobre, bueno, muchas veces eh, se dice que la novela de Stoker, como su interés, bueno, no sé si estoy como en lo correcto o con esta elección de palabra, pero que era hasta el cierto punto como moralina, o cómo decirlo, como, no moralina, pero en el sentido que es Te muy claro entiendo, el tema de el bien y el mal, te entiendo. Dios, el Ujú. diablo, ¿no? Etcétera, etcétera. De hecho, también es muy interesante porque en su tiempo, que por cierto, cuando aparece la novela de Stoker, es un hitazo con el público, pero los críticos decían que, pues, guácala, ¿no? Que eso no era literatura, ni mucho menos, ¿no? Pero lo que iba es de que tiene conceptos interesantes como la mención del cinematógrafo, la locomotora, que hasta cierto punto era medio de ciencia ficción, ¿no? Era como, órale, ¿no? Estos elementos. Pero lo que iba es de que es interesante con el final de la novela, porque está siempre marcado el tema de la ciencia, slash tecnología, ¿no? Con el tema de la superstición, ¿no? Y al final ganan al matar o vencer al conde y de alguna manera pues se dice que gana la ciencia, gana la razón contra la superstición. Bueno, ahorita tú me dirás tu punto de vista. Y en la de Eagers, me parece, sin contar, no quiero hacer spoilers, pero según yo es lo contrario y eso me pareció interesante. Mira, el tema con Drácula sí lo tienes muy claro, porque ahí sí tienes una representación del bien y el mal, ¿no? En tiempos de Stoker, en la cosmovisión del mundo de la época victoriana, son como muy determinantes, ¿no? Entonces, de negro y blanco. Entonces, el Drácula de Stoker es la representación completa del mal, ¿no? No hay puntos medios, es una figura oscura, es una figura de las sombras, ¿no? Y de hecho pertenece a las sombras, tiene muy poca presencia en la novela, ¿no? Es muy poco lo que sale, porque es más el mal que ejerce que el personaje como tal, esa parte es muy importante. Entonces, hay que mencionar también que la novela de Stoker no es apta para las audiencias contemporáneas, ¿sabes? O sea, porque es ultra machista, no machista, ultra machista. O sea, no es poquito, o sea, perdón, y bueno, sí, ojalá que nadie se ofenda, y porque además no es la intención, porque además, ojo, así está escrita la novela. Llega Stoker en un momento que además él está hablando como Abraham Van Helsing, porque recordemos que él asume los roles, ¿no? Y dice, Mina es tan inteligente Ah, que sí, parece hombre. sí, 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 sí. O sea, es una bomba de machismo brutal, ¿sabes? También, por ejemplo, perdón por interrumpirte, el final, ¿no? Que también hay, ¿cómo decirlo? Es como una especie de violación metafórica, ¿no? Cuando nace el bebé y le ponen el nombre de todos los hombres, ¿no? No sé si te Pues acuerdas. es que está llena de esos mensajes, ¿no? Porque además es hombre blanco, encima de todo. Y Además además tiene la, imperial.
¿no? Además tiene la sangre de todos, porque hubo transfusiones de todos ellos, ¿no? Y al final Exactamente. creo que no es como se dice casualidad que el bebé que tienen ellos dos tiene el nombre de todos. Es Y es una cosa. como raro, ¿no? Creo que No es un sé. tema de un machismo brutal, porque además, bueno, también es muy cuestionable también la heterosexualidad de Stoker, ¿sabes? Se habla mucho de una homosexualidad de él, ¿no? Porque además él en lo particular en estas cuestiones de caballerosidad, ¿sabes? De las estas propias de las sociedades secretas, de ese tipo de cosas. Bueno, también la camaradería que se llamaba, pues también rayaba en temas de homosexualidad. Entonces, se dice mucho, hay varios autores que dicen que tenía relaciones con escritores y demás, ¿no? Entonces, bueno, Stoker ahí es un tema ahí de cuestiones. Pero regrésame a tu pregunta, por favor, porque esto era contexto y se me fue la onda. Pues tal cual, ¿no? De que en la novela de Stoker, pues sí hay como algo más como de moral, como de enseñanza, hasta como judío-cristiana, del bien y el mal, ¿no? Y al Total. final gana el bien. Y con Eggers, según yo, el final es lo contrario, en el sentido, no, que no voy a contar mucho, pero siento que Eggers habla ahora como de, a ver, si Stoker decía que era la ciencia y la razón Ya, contra ya regresé, ya la regresé, superstición, ya Eggers te regresé. dice, pues quién sabe, ¿no? Ya regresé. Ya A lo revisé. mejor Es bien no. interesante lo que traes, porque además, fíjate, en el contexto de Stoker, el hermano de Stoker era uno de los doctores de la reina, era uno de los doctores Mm. más importantes del imperio también. Entonces, justo él es el que trajo todo el tema de la ciencia. Entonces, muy interesante porque sí, hay un tema de la superstición se combate con con la ciencia, ¿no? A través de la tecnología, a través de la ciencia y demás, ¿no? Entonces, esa es la manera en que realmente logran derrotar en conjunto a Drácula. Y acá no, porque acuérdate que acá lo que hace bueno, Murnau, porque ya él es el director, ya cuenta esta historia, ¿no? Donde hay un romance. No es tanto como un romance, pero sí hay este vínculo que Robert Ivers lo lleva al extremo, ¿no? Como dices ahorita, y lo explota, muy padre, porque además tiene que ver con violaciones y me encanta ese diálogo que dijiste, yo soy un apetito solamente, ¿no? Entonces, en realidad ya lo extrapola a un tema que además hoy por hoy, pues hasta lo vemos en TikTok, ¿no? Ya hay una hipersexualidad en la sociedad. Sin embargo, en el 22 que se estrena, la de Murnau, pues se tratan las cosas de otra manera, entonces ahí es mucho más metafórico, entonces por ejemplo ahí la sombra, ¿no? Está jugando como estos temas de posesiones, pero bueno, pues es mucho más teatral, pero porque pues era el mundo que así se contaba las historias en ese entonces yo creo que es la misma historia, pero contada con los puntos de vista de ahorita, ¿no? Claro, y bueno, ya como acercándonos un poquito al final, Enrique, ahorita que mencionas esto que me parece bien interesante el tema de la sombra, en Ujú, Murnau, la sombra, ¿no? Como vemos la mano, ¿no? Eagers igual, ¿no? De hecho, su Conde Orlok está mucho en las sombras, casi no se ve, ya hasta medio al final ahí ya lo vemos más. ujú, Eh, de alguna forma, creo que también se puede conectar, ¿no? Con el tema de Carl Jung, con el tema de la sombra, tal ujú, cual, ujú, ¿no? O sea, en el sentido de, no sé si viste o tienes presente una película que me parece fascinante, que es La sombra del vampiro, sí, del claro, 2000, sí, claro, ¿no? brutal. Donde pues es totalmente metacine, que es interesantísima porque se alimenta del mito, de la leyenda, ¿no? De que Max Schreck, pues que realmente era un vampiro, ¿no? Y que porque, bueno, pues era un actor de método, era muy tímido, muy misterioso y dicen que pues andaba así en el set, así, ¿no? Y pues esta Vampirizando. película, exacto, y en esta película, pues se van al extremo, ¿no? De que Murnau, interpretado por John Malkovich, pues lo descubre, es un vampiro real, hacen un pacto, ¿no? Le va a dar algo, Conde A Orlok, Greta. y exactamente, hay un cambio, un intercambio, y pues básicamente en esta película sí es un vampiro real, ¿no?
Y lo que es interesante es de que de alguna forma en esta película sí está muy claro, ¿no? El tema de la sombra de Carl Sí. Jung en el sentido de que Orlok Ujú. existe como una personalidad totalmente separada de Murnau, en el sentido de que en la película es como que el conde Orlok hace todo lo que Murnau, ¿no? O el artista está dispuesto a hacer, ¿no? Porque tal cual en esa película Como su Murnau está. puppet, ¿no? Exacto, está dispuesto a que maten al crew, está dispuesto a que pues ahora sí que le chupen la sangre a la Por el chica. arte. Ujú. Exacto, ¿no? Entonces muy, muy interesante porque esto también creo que va pegado con el tema de que por qué tanto nos gusta esta figura del vampiro, porque representa la oscuridad del ser humano, representa la sombra del ser humano, ¿no? Y dicen por ahí que en vez de rechazarla, pues deberíamos de abrazarla y reconocerla, porque si no la reconoces, pues hay muchos más problemas, ¿no? Dicen por ahí que también se puede iluminar aún desde las sombras, ¿no? La sombra. Entonces, este concepto de Jung sobre la sombra me parece bien interesante en el tema del vampiro como tal, como dualidad, como este doble, ¿no? Etc, etc. Entonces, Fíjate. bueno, eso, y también quería comentar eh, que Eggers, ahorita como recordándolo, bebió evidentemente de varias películas, pero fíjate que vi hace poquito una película nefasta, pero también un poco divertida, que se llama Nosferatu en Venecia, que es La las segunda parte de... pues súper apócrifa, súper oportunista, ¿no? Pero bueno, no sé si la revisitaste, pero Eggers toma muchísimo de esa película que muchos dijeron que fue fallida. Me impresionó porque tal cual vamos a decir que tomó. En esa parte hay una secuencia donde la chica dice, come Sí. to me, ¿no? Y ahí está este Klaus Kinski, super dandy, pero hay muchos elementos que, híjole, sí es como que pues medio refrito, pero bueno, no importa. Tiene Eh, di- ¿Cómo? Tiene que ver con Still Like an Artist, ¿no? O sea, Exacto. realmente yo creo que los grandes artistas no toman prestado, tienen que robar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo está haciendo. Nada más regresando al tema de la sombra, es interesante lo que estás platicando, porque además la sombra del vampiro es justo la antítesis de Drácula. Drácula no genera sombra. En la novela Es se cierto. dice claramente que Drácula no tiene ni reflejo en el espejo ni sombra, porque no tiene alma, ¿sabes? Tiene alma. Es curioso porque justo ahí está la gran diferencia entre la novela y Nosferatu, porque Nosferatu es un ser de sombras. Fíjate que Robert Eggers utiliza la sombra a todo lo que da, ¿eh? Es mucho más la sombra que el personaje como tal. Sí, que es increíble. Hay en esa secuencia, ¿no? Donde llega, ya baja del barco, ¿no? Y que la mano, bueno, la sombra Todo es la gobierna, ¿no? sombra. Y en cuanto a robarse, me parece, insisto, bueno, pues Picasso también lo decía, ¿no? Ahora sí que los mediocres toman prestado, los grandes artistas roban, lo roban Sí, sí, descaradamente. y yo estoy de acuerdo, de hecho me parece fascinante, ¿no? Porque Yo Eggers como creo. tal, pues es un gran estudioso además, el tipo lee, ve, Sí, o sea, es increíble, ¿no? sí. Y bueno, Enrique, pues vamos a terminar la charla, pero antes de eso me gustaría que pues Concha. invitaras a la gente, ¿no? A tu curso y sobre todo que puedas mencionar, pues las fechas, los horarios y pues ahora sí que Gracias, querido. qué es lo que van a poder disfrutar en este curso, ¿no? Gracias, querido Hugo. Pues mira, creo que va a estar muy interesante porque vamos a verlo en cuatro sesiones, que son los cuatro sábados de febrero a mediodía. Nos Ujú. pareció adecuada esa hora para hablar de vampiros, creo que es una buena hora. A mí me gusta siempre el sábado escuchar cosas de vampiros o de reggae, cualquiera de las dos. Entonces, en este caso son vampiros. Y me parece que va a estar muy interesante porque le vamos a entrar a cuatro aristas, ¿no? La primera de ellas es Drácula de Bram Stoker, pero que tiene que ver también no nada más la novela, sino la película de Francis Ford Coppola. ¿Por qué? Porque para mí la película de Francis Ford Coppola, que se vende como la adaptación más fiel a la novela, es la más no fiel, de hecho, es completamente opuesta a la novela, porque para mí lo que hace Francis Ford Coppola no es otra cosa que Nosferatu.
O sea, es básicamente la misma historia, si te fijas, hay más romance, hay un tema de obsesión, de vampiro y la todo, o sea, es bueno, y eso es un poco lo que vamos a ver en ese primer día. El segundo día nos vamos a clavar con Murnau de lleno, de lleno, de lleno, para pues ver todo esto que estamos platicando. El tercer día, pues nos clavamos en los setentas con Klaus Kinski y Werner Herzog. ¿No? Y bueno, pues ahí seguramente tocaremos esto que estás diciendo el vampiro en Venecia, que bueno, pues ahí sí, como dices, es un poquito sacado de la manga, pero bueno, pues tiene parte que ver con la cosmogonía del vampiro, porque además es el mismo Klaus Kinski, ¿no? O sea, que le es como de una u otra manera continuidad. Y finalmente cerramos la última sesión con Robert Eggers, que ya va a ser como la culminación de todo esto, arrastrándolo para acá, porque además ya para ese entonces ya estará de hecho ya se estrenó en plataformas digitales, entonces todas las personas que vayan a entrar al curso seguramente ya la habrá visto o les daré yo algún link guiño guiño para que la puedan ver, ¿no? Y la podemos discutir. Pues muchas gracias, Enrique. Entonces, bueno, pues a todos y a todas recordándoles, es primero, 8, 15 y 22 de febrero. Son 4 sesiones, como dice Enrique, 8 horas totales, los sábados de 12 del día a 2 p.m. Entonces, pues bueno, ahora sí que a cualquier hora se puede disfrutar del Señor de las Sombras. Y pues qué mejor que pues en este curso donde se va a hablar pues de literatura, de cine y supongo que hasta de cultura pop, porque pues el Conde pues es parte de eso, ¿no? Acuérdense que hasta Bad Bunny hizo un videoclip que se llama El Vaticano, ¿no? Donde él está caracterizado como el Nosferatu de Murnau, ¿no? Y ahora sí que echando ahí el reggaetón y todo el rollo, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias, Enrique, pues muchas gracias a todos y a todas que estuvieron aquí pues en esta charla y recuerden, si están interesados en este curso, pues mándenle un mensajito a la Pulguita Cinéfila, síganos en redes, en Instagram, en Facebook, y bueno, pues ahí estaremos muy felices de poder darles toda la información y pues únanse a este curso que pues, se va a poner esotérico, sabroso y vampírico. Pues muchas gracias. Gracias, Enrique. Gracias, hasta pronto.